ejes X y Y. Yo lo que quiero es rotar la partícula A, ¿sí? Para que quede sobre los ejes X, Y'. Para que yo la pueda sumar con mi partícula inicial que tengo en B. ¿Sí? Entonces ahora los ejes que vamos a tomar como referencias son el eje X' y el eje Y', los cuales sabemos que se encuentra un ángulo beta. Y aquí hacemos lo mismo. X', Y'. Aquí tenemos un ángulo beta. ¿Qué va a pasar con esto? Pues simplemente que aquí seguimos teniendo la partícula B, mi condición inicial. Pero la partícula A va a rotar, voy a mover tantito esto, va a rotar y pues aquí voy a tener otros esfuerzos y voy a considerar que aquí este es sigma X', sigma Y'. Voy a considerar que actúan en el mismo sentido. Esto me va a dar una resultante que va a ser una partícula que se encuentra sobre los ejes X y Y', ¿sí? Y posiblemente sobre X' se encuentra compresión, sobre Y', como son iguales, son a tensión, y el cortante podrían ser estos, ¿sí? Entonces, y la partícula que tengo aquí sería la partícula prima y seguimos manteniendo la partícula B para que nos dé una partícula C'. C' para que sea diferente a la partícula que tengo arriba. ¿Sí? Que es lo que comentaba su compañera. Podemos tener nosotros esa condición. ¿Cómo tendríamos que aquí que rotar el ángulo beta? ¿Se rota en qué sentido? Contrario a manecillas de reloj sobre la partícula ¿qué? Sobre la partícula A, ¿no? Así es, partícula A. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? ¿Ya tomaron nota?
¿Ya lo tienen? Sí, profe. Ok, bueno, pues vamos a hacer un pequeño problema para ver cómo aplicamos esto. ¿Sí? Entonces, No me toma acuerdo. nota del siguiente enunciado. ¿Sí? Toma nota del enunciado y continuamos. Profe, nada más, Mande, nos comentan que siguen en espera. sigan espera aquí. Los compañeros. Pues se supone que ya admití a todos, ¿eh? Ok, ¿Quién está en profe, espera? gracias. ¿Quién está en espera? Miguel Jiménez. Jiménez, perdona que ya está. Miguel, ¿ya estás en clase, Jiménez? Miguel Jiménez, según esto, ya lo admití, ¿eh? Está Jiménez Sánchez José Miguel. Se supone que lo tenemos en el grupo. No responde, quiere decir que está durmiendo, ¿eh? No, sí, profe, es que me está fallando mi internet, por eso no Ok. puedo entrar. Vale, Profe. pero ya estás Gracias. en el grupo. Sí, gracias. Vale, bueno. ¿Podemos empezar, jóvenes? Otro momentito, profe. Déjame No ejecutar terminamos rápido las de copiar. Porfa. figuras. Ok, me dicen que debo de encontrar los esfuerzos principales de esa combinación de dos condiciones de carga. Acuérdense que estas partículas las obtenemos nosotros de cargas que están actuando sobre los elementos. Vamos a empezar. ¿Sí? Voy a dejar de compartir y nos vamos a ir a nuestra hoja de trabajo. Esa sería la condición que tenemos nosotros. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo primero que debemos de hacer? Rotar alguna de las partículas.
¿Estamos? ¿Cuál quieren que rotemos? Vamos a considerar que su primera partícula es la partícula A y su segunda partícula es la partícula B. ¿Cuál rotamos? Pues la A, ¿no? Ya. Ah, Ok. Fácil. Entonces ya rotando partícula A. Para eso lo primero que tenemos que tener son, pues, ¿cuánto voy a rotar? ¿Qué ángulo vamos a rotar? Queremos pasar nosotros de la posición, por ejemplo, X' a la posición X. ¿Cómo debemos de rotar? sentido contrario. Sentido de las manecillas, ¿Cuánto? 40 grados. ¿Sí? Por tanto, en el círculo de Moore, ¿cuánto se debe de rotar? 80. 80. Hasta ahí vamos. El doble, ¿no? Ahora, para eso debemos de tener las coordenadas que tenemos nosotros en X'. ¿Cuánto vale el esfuerzo normal en X'? De su partícula. 50. 50 Y el cortante, menos 20. menos 20. 20. En Y', 0,20. A ver si están de acuerdo. Observen, en Y' no tenemos nosotros ningún esfuerzo normal, ¿sale? Y el cortante debe ser igual que el que tenemos en X, pero de signo contrario. ¿Hasta ahí vamos? ¿Dudas? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a indicar su sistema de referencias, y esfuerzo normal y esfuerzo cortante para que trabajemos sobre el mismo. Para mí cada rayita vale 10. Ahora, ¿qué coordenadas tiene el primer punto? El punto X'. 50 menos 20. 50, 10, 20, 40, 50 y menos ¿qué? 20. Menos 20. Ese sería nuestro punto. La siguiente coordenada, 0,20. ¿están de acuerdo que sería este el punto? Sí. Entonces tenemos nosotros punto Y' y punto X'. A ver si están de acuerdo. Sí, profe. Después se supone que vamos a unir nosotros con una línea recta estos dos puntos. Ubico el punto C. Tras sobre mi punto C, pues una línea de referencia. Y generamos lo que sería nuestro círculo de Moore. Más o menos este sería. Queda muy grande este.
A ver si están de acuerdo. Aprox, más o menos quedaría así. ¿Sale? ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. Ok. Lo que después hacemos nuestros triangulitos que habíamos comentado para calcular el radio y saco uno de los triángulos y el ángulo. Vamos a llamarlo este ángulo alfa y esto radio. ¿Están de acuerdo que esto tiene una distancia aquí de 20 de altura? ¿Y cuánto vale este cateto? Yo quiero suponer que vale 25, a ver si están de acuerdo. Sí, profe. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto vale la distancia OC? Que es otro dato que requerimos. ¿Cuánto mide ese? 25, ¿no, profe? 25, ¿todos de acuerdo? Acuérdense Sí. que es sigma X más sigma Y sobre 2. Sigma X vale 50, sigma Y vale 0. Sobre 2 nos da 25. Ok, ¿hasta ahí vamos todos? Sí, profe. Ahora, ¿qué tenemos que calcular? El radio y el ángulo, si lo hacen, por favor. El radio me dio de 32.01. 32.01. ¿Y el ángulo? 38.65. Grados. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Ok. Ahora, se supone que inicialmente nosotros en este es mi ángulo de 38.65. Me dicen que cuánto debo derrotar la partícula para llegar al punto X o el punto o para 40 llegar al grados. punto Y. Y sobre el círculo, 80 80. grados. 80. ¿Qué voy a hacer? Voy a rotar 80 grados. ¿En qué sentido? Pasé a una posición Y y una posición X, en sentido de manecillas. ¿Están de acuerdo? Y esto me va a dar otros dos triángulos, uno aquí y otro acá. ¿Sí? Estoy rotando 80 grados. Y estoy con azul indicando la nueva posición de la partícula, punto Y y punto X. ¿Se acuerdan que estamos pasando de un sistema X', Y' a un sistema XY? Voy a sacar uno de los triángulos. Nosotros conocemos el radio que tiene un valor de 32.01. ¿Podríamos nosotros determinar o conocer este ángulo beta?
¿Jóvenes? Sí, ¿Cuánto vale? Voy a poner lo siguiente a ver si están de acuerdo. Sería 180 grados que si rotaras desde punto inicial hacia una rotación de medio círculo, menos 80 menos 38.65. A ver si están de acuerdo con eso. sí, profe. ¿Y cuánto nos da beta? 61.35. ¿Sí? Este cateto es R seno de beta y este R coseno de beta. ¿Todos de acuerdo que ese ángulo es 61.35? Vean su círculo. ¿Sí? Vean, inicialmente tengo un ángulo de 30, si tomo desde mi cuadrante, segundo cuadrante sobre la base, tengo 30, y roto hasta Y', tengo 38.65. Después roto hasta Y, otros 80 grados. Y lo que me falta, pues sería el complemento para 180 grados, que son los 61.35 grados. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Ahora, voy a indicarles aquí cuál es su valor de sigma X. Sigma X sería este. Y sigma Y esta altura sería cortante YX y esta altura sería cortante XY. ¿Vale? Estamos pasando de posición X', Y' a posición X y Y. Lo que me daría que sigma X sería igual a ¿qué? OC menos R coseno de beta. Y sigma Y es igual, porque es mayor, OC más R coseno de beta. Estas ecuaciones son las que manejábamos para las rotaciones. Vean sus figuras a ver si es eso. Acuérdense que la distancia que tenemos de aquí a aquí, esta distancia es OC. ¿Sí? Y este cateto que tenemos aquí es R coseno de beta. ¿De dónde lo tuvimos? De este triángulo, del triángulo que hicimos en la parte inferior. Hasta ahí vamos. Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué sigue? Vamos a calcular ya los valores. ¿Cuánto vale OC? Según 25, ¿no? 25. Menos R, que son 32.01 por coseno de qué ángulo. De 61.35. ¿Y cuánto nos daría esto? 9.65. 9.65 megapascal. El otro es 25 más 32.01 coseno de 61.35. ¿Cuánto nos daría? 40.34. ¿40 punto qué? 34. Megapascal. ¿Qué sigue? El cortante XY. Si observan, el cortante XY es negativo, se encuentra a la distancia. Vean su punto X, ¿dónde se encuentra? En la parte inferior, ¿de acuerdo? Por tal motivo, distancia sobre el eje de esfuerzos cortantes es negativa. Menos que, según la ecuación, es R seno del ángulo, que sea menos 32.01 por seno de 61.35.
35 grados. ¿Cuánto nos daría esto? Menos 28.09. Sobre Y, pues es igual, pero el signo contrario. Si este es 28, menos 28, este es 28.09 megapascal. Tomen nota y chequen los resultados. Oiga, profe, nada más tengo una duda. ¿De dónde dijo que salía el 32.01? Es que ahí me perdí un poquito, nada más con ese. ¿El qué? El, la hipotenusa del triángulo, el que es de 32.01. No, el radio. ¿Es el radio? Sí. Bueno, o la hipotenusa. ¿De dónde sale? ¿Estás de acuerdo que en tu círculo, por ejemplo, para tu triángulo en verde sería este el radio, lo estoy marcando aquí, y para el Ajá. triángulo azul es este radio? ¿Estás de acuerdo que el radio es el mismo? ¿No cambia? Pero entonces tendría que haber sido 38.65, ¿no? ¿Por qué 38.65 es Ah, no, sí, hexágono? sí. Ah, no, perdón, sí, se me fue ahí la onda. No, sí, sí, ¿Sale? lo mismo. Sí, sí, ¿Sí está sí. bien? Sí, sí, no, es que estaba viendo, pensé que no vi el circulito del ángulo, sí, no. ¿Sale? Ahí me confundí, dije, no, pues es que ya teníamos uno. Sí, no, ya está bien. Ok, acuérdense que aquí el radio siempre se va a mantener, es lo que nos sirve de base para cualquier cálculo. Ok, ¿ya tenemos todo eso? Sí, profe. Ok. ¿Cómo queda la partícula? Rotada. Pues nuestra partícula rotada va a quedar de la siguiente forma. Sobre el eje X, ¿qué esfuerzo tenemos? 9.61 megapascal. Atención, a ver, chequen si es eso. Sí. Sí. Sobre el eje Y, también atención. 40.34. El cortante sobre X, quedamos que era negativo. Si es negativo, ¿cómo rota? En sentido contrario a manecillas, ¿eh? Reloj. ¿Qué valor tiene? 28.09. Y el cortante en Y, pues rota en sentido contrario. Sí, esta es mi partícula. Creo que la que rotamos, esa es mi partícula A'. Así es como quedaría ya sobre el eje X y sobre el eje Y. ¿Ya tomaron nota? Ya. Ok. Ahora lo que voy a hacer es que voy a poner la condición equivalente. Fíjense, esta es la condición inicial que teníamos. Ahora lo que voy a hacer es indicar mi partícula prima A' más mi partícula B
Y como ya se encuentra sobre los mismos ejes, voy a tener una partícula que voy a llamar C, que sea la resultante de la suma de los esfuerzos que tenemos ahí en cada una de las partículas. La partícula A', que es la que acabamos de calcular, tiene los esfuerzos que voy a indicar aquí, que son los que tienen la partícula superior, que ustedes están viendo ahí. 40.34, 9.61 y en ese sentido los cortantes, con un valor de 28.09. La partícula B, pues esta no le he rotado, se mantiene tal cual con los mismos valores de esfuerzos. 12 megapascales sobre Y, sobre X valen 30. Y los cortantes en estos sentidos. 16 aquí. ¿Sale? La partícula B la dejo tal cual como está. La única que roté es la partícula A. Ahora, si ya tengo eso, vamos nosotros a poder sumar las dos partículas. Por ejemplo, sobre el eje X, ¿qué esfuerzo tendríamos? Vean, sobre la partícula A' tenemos un esfuerzo positivo de 9.61. Y sobre la partícula B, un esfuerzo también positivo de ¿qué? 30. ¿Cuánto nos daría esto? 39. 39.61. Megapascal. Sobre Y, aquí sí tenemos una condición un poco diferente, porque tenemos sobre A' un positivo de 40.34 y sobre B, 12 negativo. ¿Qué tenemos que hacer? Restar. A 40.34 le resto 12. ¿Y cuánto me daría? 28.34. Y es positivo, ¿están de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Ahora, para que les sea fácil ver las resultantes de esfuerzos cortantes, solamente voy a tomar los esfuerzos que actúan sobre el eje X. Fíjense, sobre la partícula A' tiene un valor de 9.61 rotando en sentido contrario de manecillas del reloj. ¿Están de acuerdo? A'. ¿Sí? Sí. Pero sobre la partícula B, ¿qué valor tenemos? 16, ¿pero en qué sentido? En sentido de manecillas. Entonces voy a tener que hacer una resta ahí. ¿Cuál es el valor mayor? 16. ¿En qué sentido? De manecillas. Pero, profe, una pregunta. ¿Por qué estamos tomando el 961 en vez del 2809? Ah, no, disculpen, no. Son 28.09, disculpen, ¿eh? Bueno, tenemos 28.09, disculpen, ahí sí tiene razón su compañero, que es en sentido contrario, y sobre B tenemos 16. ¿Cuánto me daría? La resulta- 12.09. ¿Cuánto? 12.09. ¿En qué sentido? Positivo. Encuentra manecillas. En contra de manecillas. Vean, ¿cuál es mayor? 28, ¿están de acuerdo? Me dice que vale 12 punto ¿qué? 09, Sí. ¿de acuerdo? ¿Qué es lo único que hago? Pues complemento ¿qué? En Y. Y esa es mi partícula resultante de la suma de mis dos condiciones de esfuerzos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe, todo bien. ¿No? ¿Ya tomaron nota para mover nuestra hojita?
Prof, yo tengo una duda. ¿El 30 se sumó con el 9.6? Sí, porque los dos se encuentran a tensión, Ah, ok. Ah, perfecto. ¿sí? Y fíjate, sobre el eje Y, uno se encuentra a tensión y otro a compresión, ahí se restan. Ok, Sí, o sea, es una suma de vectores, algo tan sencillo como esto. ok. Vale, gracias, prof. Ok, vamos a continuar. Bueno, ahora, pero en realidad no me está pidiendo la suma de simplemente la partícula, me piden qué, esfuerzos qué, Principales. esfuerzos principales. Para esto voy a tomar, pues ya mi partícula que tengo resultante, la cual tiene los siguientes esfuerzos. $39.61. ¿Cuánto vale esta? 28. ¿Qué? 28.34. Y cortantes aquí, con un valor de 12.09. De esta partícula resultante voy a obtener los esfuerzos principales mediante ¿qué? Círculo de Moore. También los podríamos obtener por ecuaciones, no hay ningún problema. ¿Sí? El único detalle es que si queremos manejar esto por ecuaciones, por ejemplo, cuando tenemos la primera partícula, rotarla a la posición y demás, con ecuaciones nos podemos perder por la ubicación del ángulo. ¿Cómo va a quedar? ¿Dónde va a quedar el esfuerzo normal en Y, en X y esto? Las ecuaciones no me lo dicen, solamente me dan resultados y no lo vemos. Aquí sí lo vemos. ¿Estamos? Bueno, si es eso, vamos a tener de nuevo para esta nueva partícula una coordenada en X de esfuerzos y una coordenada en Y de esfuerzos. ¿Qué esfuerzos tenemos en X? 39.61. 39.61. Voy a subir un poco esto, ¿eh? ¿Cuánto? 39.61. Y el cortante, menos 12.09. En Y tenemos 28.34,12.09. Esos serían los esfuerzos. ¿Sí? Subir un poco, voy a subir esto más, permítanme. Ok, para que tengamos espacio. Voy a poner mi sistema de coordenadas. Ok, aquí mi división es de 10 en 10. ¿Sí? Su primer punto, ¿qué coordenadas tiene? El punto X. 39, ¿qué? Menos 12.09. 12, más o 39.61. menos quedaría por aquí. 12.09. 12.09. Por aquí quedaría.
Su segunda coordenada, ¿qué valores tiene? 28.34,12.09. 12.09. Por aquí quedaría. Lo voy a poner aquí. Punto Y, punto X. A ver, chequen si estamos bien. ¿Cómo es? Sí. ¿De acuerdo todos? Sí. ¿Ok? ¿Qué sigue? Unir con una línea recta. Ubicar el punto C. Y rotar. Más o menos así nos daría el círculo. ¿Estamos? ¿Qué dato necesito inicialmente? O C, O C sería igual a sigma X que vale 39.1, 61 más sigma Y que vale 28.34, ¿sobre qué? 2, ¿Y cuánto nos da O C? 33.975. ¿Se puede redondear ahí, profe? Vamos a ponerlo a 34, ¿sale? No, gracias. Sale. O C 34. ¿Estamos? ¿Juanes? Sí, profe. Ok. Fíjense, aquí me están pidiendo los esfuerzos principales. Los esfuerzos principales quedamos que eran los que teníamos. Este es sigma 1 y este es sigma 2, que son esfuerzos principales. ¿Sí? Si establezco el valor de estos esfuerzos, este sería sigma 1, esta distancia, y abajo voy a poner la otra. Esta es sigma 2. Habíamos nosotros quedado que sigma 1 y sigma 2 era igual a OC más menos R. ¿Sí? Para poder determinar esto, ¿qué es lo primero que debemos de hacer? ¿Calcular qué? El radio. El radio. Sacamos uno de los triángulos que tenemos ahí. El radio. ¿Sí? Vamos a considerar que este sea teta, este ángulo teta. Esta altura, ¿qué valor tiene? 12.09. 12.09. 9. Y el cateto adyacente al ángulo, ¿qué valor va a tener? Fíjense cómo voy a determinar ese cateto. Tenemos nosotros esta distancia, que es mi distancia que tengo entre el punto Y y el punto X. Aquí está Y y aquí está X. Aquí tienen ustedes un valor de 28.34 y aquí un valor de 39.61 sobre el eje X. Ustedes van a generar aquí, lo voy a poner de otro color, los triangulitos que acabo de dibujar ahí. ¿Sí? ¿Qué distancia tengo entre el 28.34 y 39.61? 11.27. ¿Sí? Y por tanto, ¿cuánto vale cada uno
de los catetos. ¿O cuál sería la mitad de 11.27? 5.63. ¿De acuerdo? Y con esto calculamos el nuevo radio y el nuevo ángulo. En este caso solamente nos interesa el radio para utilizar mis ecuaciones. ¿Cuánto nos da el radio? 13.33 megapascales. ¿Y el ángulo de una vez? Es arriba de 45, ¿eh? Va a estar como 60, algo por sí. $65.02. 65.02 grados. Ahora, me voy a sigma 1 del lado izquierdo. Sigma 1. ¿Estarán de acuerdo que sería OC menos R? Vean su figura. Sí. ¿Sí? Acuérdense que esta distancia que tengo de aquí a aquí, la voy a marcar. Esto vale OC. ¿Sí? Y pues creo que esto vale R y esto vale R. OC, ¿qué valor tiene? 34. ¿Cuánto vale R? 13.33. Por tanto, ¿cuánto me da sigma 1? 20.66. ¿20 punto qué? 67. 67. Sigma 2 sería 34 más qué. ¿Cuánto me daría eso? 47.33. Y son megapascal. Esto que acabamos de determinar es lo que nos está pidiendo el problema. Los esfuerzos principales, sigma 1 y sigma 2. Si ven, aquí es un tanto laborioso nada más, no es complicado. ¿Sí? ¿Por qué laborioso? Porque en lugar de hacer un solo círculo de Moore, ¿cuántos círculos de Moore tuvimos que hacer? Primero uno, para ubicar las dos partículas sobre el mismo eje. Posteriormente sumar partículas y después hacer otro círculo de Moore para determinar esfuerzos principales. ¿Preguntas? ¿Preguntas, jóvenes? Bueno, yo lo único que me sigo confundiendo nada más es esto. Cuando utilizamos la partícula en sentido horario va a ser positivo y en sentido contrario va a ser negativo en la partícula. A ver, no. A ver, No, tranquilo. eso me confunde mucho. El ángulo de rotación que manejamos nosotros cuando di la consideración de signos, ese ángulo de rotación, la definición como la manejamos, solamente era para ecuaciones. ¿Sí? Aquí los sentidos de rotación, ¿cómo los saco? En función a cómo vea que se mueve mi punto X a Y, digo, X a X', Y a Y'. Si se mueve en sentido horario, pues en ese sentido debo rotar. Si se mueve en sentido antihorario, en ese sentido debo rotar. Por ejemplo, fíjense, aquí en esta partícula, si roto a Y', si llamo este punto Y', ¿cómo tendría que rotar para principales? En sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Sí? Y sigma Y' es sigma 1. Estoy rotando hacia el punto sigma 1. X pasa
A, sigma Y2 sería X'. Sigma 2 es X', sigma X'. También en sentido contrario. ¿Sí? El círculo de amor lo tengo que ver sobre el círculo. En ecuaciones con la regla que maneja de signos. Ok. ¿Eh? ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Ok, pues si no hay preguntas, aquí dejamos la clase de hoy. Nos vemos el próximo lunes. ¿Cuándo tienen ustedes su examen? Creo que el martes, ¿no? ¿O cuándo es? ¿Lunes o martes? Martes. Martes, sale. Ok. Entonces seguimos con clase el lunes y el martes Gracias. jueves. Hasta luego. Si llegamos a tener Gracias, una profe. duda, ¿se lo podemos mandar por Classroom, profe? ¿Cuál? Si tenemos alguna duda, le podemos escribir por Classroom. Sí, por favor. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Vamos. Nos vemos. Buen día, profe. Buen día. Buen día, buen día.